Los veo más alegres porque se han alimentado, ¿verdad? Había como algo los últimos minutos que estuvimos conversando juntos que yo no lograba disipar, era que les faltaba comer algo, esas cosas tan ricas que ustedes preparan. Estamos agradecidos por las atenciones que nos brindan, nos cuidan y nos hacen comer cosas muy ricas. Voy a contarles algo que me llamó poderosamente la atención hace algunos meses atrás. En un horario central, en una discusión, diríamos, si usted, ¿cómo decir? Eclesiástica podría ser, ¿no? Entre personas que están tratando de dilucidar el propósito y el plan de Dios que tienen que llevar adelante, estaban interesándose sobre el tema si los cristianos tenemos o no tenemos que hacer cosas. Si nuestra actitud tiene que ser contemplativa, de exponer la escritura, lo cual adherimos al 100% todos, y nada más. Entonces yo me retrotraje a mi adolescencia y juventud y pensé, para mí, por supuesto, que estábamos hablando de las mismas cosas y habían pasado 30 años. Estábamos hablando de lo mismo 30 años después. Pero ¿a quién le cabe duda de que nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo como lo encontramos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura? Tenemos que hacerlo, eso es lo principal. Y todas las actividades que se desprenden de aquello que aprendemos en la Escritura, que nuestros hermanos y hermanas requieren para su salud espiritual. Hay un universo de actividades. Hay una querida doctora que dice lo siguiente: usted puede o no estar de acuerdo porque es una opinión de una dama que es una profesional médica. Ella dice que la iglesia es como una comunidad terapéutica, donde cada creyente con su don ayuda, de manera visible o no, a su hermano en la fe. Hay alguien en la puerta que recibe a los creyentes, con una sonrisa en su rostro. Usted tuvo un mal día. ¿Tenemos malos días a veces? ¿Vino del trabajo? ¿Cómo lo trató el patrón? ¿Lo trató bien? ¿Venís de la escuela, de la universidad? ¿Cómo estuvo el examen? ¿Cómo te trató la docente? A veces no nos tratan como nosotros pretendemos que nos traten. Pero llegamos a la casa de Dios y nos encontramos con nuestros hermanos en Cristo, con una sonrisa en su rostro, con una mirada encendida, con muchas ganas de abrazarnos y de decirnos bienvenidos. Qué importante es que nos esperemos, que nos saludemos, que nos respetemos. Tenemos que aprender a respetarnos. Si usted no aprende aquí debajo, lo va a tener que aprender allá arriba, porque allá arriba, cuando estemos todos juntos, vamos a estar juntos por toda la eternidad. Así que si usted tiene alguna asignatura pendiente en el presente, si hay que pedir algún perdón o tiene que abrazarse con alguien, vaya, hágalo ahora, en el tiempo presente. Qué lindo. Había un abuelito que me enseñó muchas cosas. Hoy estoy un poquito nostálgico antes de comenzar. Se llamaba Don Juan. Le decían Joanín. ¿Por qué le decían Joanín? Porque era Juan, pero un señor nacido en Italia. Ese señor nacido en Italia estaba siempre tempranito en la sala de reunión. ¿Y qué era lo que hacía Don Joanín? Con su andar acompasado, cuidándose de no caerse, porque tendría 80 y tantos ya, llegaba al salón de culto tempranito. Él tenía la llave de la iglesia, los ancianos, los pastores le daban la llave. Y él se paraba en la parte de atrás, cerca de los baños, y empezaba a mirar las sillas. En este caso eran bancos. Su trabajo era pegar una barridita y alinearlos. ¿Para qué? Para que todos cuando llegaran vieran los bancos ordenados. Todos nos beneficiamos de trabajos, de tareas que muchos de nosotros hacemos sin esperar recibir nada a cambio. Mire, don Juan se iba a la vereda, y a veces había algunas hojas, y él, con su imposibilidad, levantaba todas las hojitas. ¿Por qué? Porque él quería que los que llegaran encontraran todas las cosas en su lugar. También pasaba por los baños. ¿Qué es lo que revisaba? Todo lo que debe revisarse en el núcleo sanitario,
pero principalmente que no faltara papel, que ningún hermano tuviera alguna dificultad, que no tuviera que salir así rápidamente a pedir socorro, que le trajeran papel sanitario. Don Joanín era un hombre de Dios ejemplar. No podía hablar mucho, no se lo entendía muy bien, pero si él hubiera estado durante tantísimos años, muchos de nosotros nos hubiéramos privado de un trabajo excepcional que él hizo. ¿Y qué decir de su ejemplo de vida? Qué importante. Participamos en sociedad porque somos espirituales. ¿Por qué asumimos responsablemente nuestra posición de ciudadanos? Lo hacemos porque somos hombres y mujeres de Dios y por lo tanto hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo hacemos con responsabilidad. Cuando trabajamos, también lo hacemos de la misma forma. Dice el verso número 13 del capítulo número 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hay una fragancia en el mundo en donde todos se rebelan contra todos. Por eso Dios en su palabra nos instruye para que nosotros defendamos este principio que viene en la Escritura, anclado desde la antigüedad. Tenemos que nosotros aprender a subordinarnos. Mire, es un buen ejercicio aprender a subordinarse. Si usted no logra subordinarse, tiene que reflexionar, tal vez usted tenga algún problema con la humildad o con la obediencia. Someterse es que estemos dispuestos a subordinarnos, a sujetarnos. ¿A quién nos sujetamos? A aquellas instituciones creadas por los hombres, que están dentro de la voluntad permisiva de Dios, que están asociadas a la autoridad que Dios ha establecido para, como dice allí en Romanos capítulo 13, para establecer un orden. Es importante que nosotros tengamos en claro de que hay un orden establecido y tenemos que respetar ese orden. Ahora, claro, suceden tantas cosas en este tiempo, hay tantas cosas para corregir, que hay muchos que se hacen los distraídos, que a veces nosotros tenemos que plantarnos frente a determinadas situaciones y decir no. Por ejemplo, cuando arbitrariamente requieren de nosotros algo que no podemos hacer porque está, digamos, reñido por un principio de la Escritura, si nos piden que demos falso testimonio, que atestiguemos que sucedió algo que en realidad no sucedió, por ejemplo. Pero hay que vérselas con las consecuencias, ¿vio? Porque a veces hay un exceso de practicidad. Son excesivamente pragmáticos algunos funcionarios y desestiman nuestra sensibilidad espiritual. No lo hacemos porque Dios dice en su palabra que no tenemos que hacerlo. Y lo hacemos por causa del Señor, porque Él lo ha establecido, así lo ha enseñado. ¿Usted recuerda cuando Él paga los impuestos y dice allí a un servidor que realice una actividad y le trae un peso, una moneda, un estatero, ¿para qué? Para poder pagar el tributo que le correspondía a él y también al otro discípulo. Así que hacer frente a nuestras responsabilidades tributarias es nuestra responsabilidad. Ahora aquí lo abrimos un paréntesis. ¿Sabe cuántos impuestos tenemos en la República Argentina? Computados alrededor de 160. ¿Sabe cuánto tenemos que trabajar para soportar esa carga tributaria? El 60% de nuestro tiempo. Tenemos que, digamos, solventar nuestros gastos con lo que resta. Es una situación bien difícil. Aún a pesar de esa situación bien difícil, los cristianos tratamos de hacerlo, lo intentamos. Y si no podemos, no podemos. Bueno, nos expondremos a que nos tiren de la oreja, pero no podemos. No es que no queremos. En el orden que estas instituciones o estos entes gubernamentales ocurran, aparezcan, se encuentren, ya sea, dice allí, los gobernadores como poner enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Me causa alguna cosita decir esto, porque en mi patria también se sospecha del inocente y se beneficia al culpable. Yo no sé si pasa esto en este territorio, pero quienes somos hombres, dicen por ahí. Miren, estamos tan lejos y nos parecemos tanto. Aún a pesar de que esto es así, respetamos a las autoridades.
demandan de nosotros que respondamos, respondemos, que hagamos trámites, lo hacemos, que presentemos un escrito, lo presentamos, que vayamos ante los estrados del juez, vamos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Dios me ha provisto de una mujer extraordinaria que por defender la integridad física de un niño siendo directora del hogar de niños, se enfrentó a las autoridades de la República Argentina, a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Una mujer. Una mujer. Por mucho tiempo hicimos informes diciendo que el pequeño tenía que no estar en el hogar porque se podía enfermar. Sin embargo, aquel que recibía las notas desestimaba lo que nosotros decíamos. Entonces, esta mujer, que me honra siendo mi esposa, tomó la determinación de mandar al niño a un lugar seguro para preservar su salud. ¿Entiende lo que yo le quiero decir? Nosotros obedecemos, nosotros nos subordinamos, nosotros estamos dispuestos, pero cuando lo de Dios es más importante que la arbitrariedad, hacemos lo que Dios nos dice que debe ser hecho. Y nos aguantamos las consecuencias. Se nos insta a hacer el bien como única alternativa frente a la calumnia. Mire, seguramente hablaban mal de estos hombres a los cuales Pedro le habla. ¿Por qué? Porque se burlarían de ellos y generarían situaciones difíciles, incluso culpándolos de cosas que ellos no hacían. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Allí la palabra ignorante podría traducirse como tonto. Suena muy feo, pero se puede traducir de esa forma. Así que hay personas que no conocen, que andan por allí, que pueden recibir este calificativo que no le vamos a aplicar por una cuestión de respeto, pero que producen dolor entre los domésticos de la fe, entre aquellos que pretendemos o tenemos la intención de servir a Dios. Lo hacen cuando estamos haciendo algún trabajo material, concreto, cuando estamos llevando alimentos, medicamentos, o estamos tratando de interactuar con ellos para resolver algún problema judicial, estamos llevándole vestimenta o ropa en la vía pública, aquellos que no la tienen. Vaya, una enorme cantidad de actividades que usted seguramente conoce porque en este territorio también seguramente se hace. Hay que hacerlos callar haciendo las cosas bien. Allí se puede traducir esa expresión enmudecer como colocar un bozal. Y también dejar sin respuesta, acallar, silenciar. Las acciones nobles que los cristianos hacen cuando no están reunidos en oportunidades como estas, por lo regular producen este efecto en aquellos que vienen detrás de nosotros para hacernos caer. El hecho concreto que nosotros realizamos es como un bozal que tapa sus bocas, es un argumento que los silencia. Ellos se quedan sin recursos para señalarnos. Ahora, si esto no sucede y nosotros tan solo nos contentamos con estar felices y juntos y hablar y compartir y conversar, es muy probable que nosotros no tengamos la misma capacidad para que esto suceda, para que las personas se queden sin argumentos para señalar. Le podría dar un sinnúmero de ejemplos de la vida real de que esto es así, por eso me atrevo a afirmarlo de forma concluyente. Pero no quiero gastar el tiempo narrando historias, porque usted lo que ha venido es a aprender la palabra. La ignorancia, dice, de los hombres insensatos, privados de conocimiento. Es muy común que las personas que nos agreden no tengan conocimiento, por eso nos agreden. Por lo regular, una persona de pronto que no ha podido adquirir conocimientos, no reacciona o no debiera reaccionar como una persona instruida. Usted ve la diferencia en la sociedad, ya no estamos hablando de la familia de la fe. Cuanto más entre aquellos que tenemos al Espíritu Santo en el corazón, somos hijos de Dios, ¿cómo voy a maltratar a mi hermano? El Espíritu Santo del Dios bendito está en él como está en mí mismo. Así que él es tan importante como yo soy importante. ¿Para quién? Para Dios. No tengo que tener un más alto concepto de mí que el que deba tener, pero tengo que tener un autoconcepto. Yo sé quién soy, conozco mis limitaciones, sé hasta dónde y con qué. A eso se refiere. Estos hombres que estaban allí, que no podían refugiarse nuevamente dentro del paraguas protector del judaísmo, porque habían testificado ser auténticos hijos e hijas de Dios,
se estaban aguantando situaciones difíciles, penosas, traumáticas. Pedro le dice, aún a pesar de todas estas situaciones difíciles, penosas y traumáticas, ustedes tienen que hacer cosas buenas, para que ellos desistan, para que se queden sin argumentos. Así que, si usted encuentra una situación parecida en su vida, esta es una forma de actuar en esas circunstancias. Utilizando correctamente lo que llamamos libertad. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo. En este tiempo hay muchos que tienen la libertad como un pretexto. Es decir, extienden aquel margen de oportunidad para hacer cosas que son inconvenientes. Claro, muchos de ellos lo hacen en el territorio de las cosas lícitas, entonces es más difícil que nosotros percibamos que es un error. Y a veces nos sucede a nosotros mismos cuando tenemos que decidir sobre cosas lícitas que no nos convienen. No podemos rotular, catalogar todo como que no puede ser, diríamos, utilizado. Sin embargo, hay momentos en nuestra vida en donde hacemos muy bien en mantenernos al margen. Claro que somos libres, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Somos verdaderamente libres cuando estamos absolutamente sometidos a Él. En ese contexto nosotros podemos ser absolutamente libres y no sentir ningún pesar. Ahora, este tránsito hasta esa posición de privilegio es un tránsito que, como dijimos, requiere de responsabilidad para que nosotros nos desarrollemos. Dice, pero no como los que tienen la libertad, no, como aquellos que mantienen la libertad como un pretexto, que desdibujan los hechos ocultándose en ellos para decir que tienen derecho a hacer aquello que nunca Dios les ha permitido. ¿Me entiende? Hay muchos por allí que se encuentran en este momento con actitudes permisivas, compartiendo de que, bueno, esto no es tan importante. Tal vez, cuando usted lo analiza en el libro, no lo sea, pero asegúrese. No preste tan solo el oído sin verificar por usted mismo, porque, vaya, de eso depende que usted honre y glorifique a Dios o que incurra en un pecado y tenga, por lo tanto, que pedir perdón por ello. Lo digo de una manera más correcta. Tenga que irse usted a refugiar a los pies del Salvador para experimentar la ausencia de culpa que viene como resultado de la sangre que Él derramó en el pasado, aplicada eficazmente a su situación presente. También el pretexto podría ser el encubrimiento de la malicia para cometer maldades discretamente. Pecar, pero pecar con discreción. ¿Qué le parece? Hay algunos que pecan discretamente. ¿Sí? Son discretos para pecar, pero vaya, están pecando. Son discretos, pero pecan. Y usted y yo sabemos que tenemos de parte de Dios la posibilidad de no pecar. Somos vulnerables, somos falibles, somos débiles, pero cuando nos refugiamos en Él, podemos sobreponernos a la tentación. Así como ese joven José, ¿se acuerda cuando la mujer quiso seducirlo? Él salió deprisa corriendo y quedó desnudo. Salió deprisa y corriendo porque todos los hombres tienen las mismas debilidades y si hubiera quedado un ratito más, hubiera cometido un horrendo pecado, hubiera deshonrado a Dios. Así que usted tiene que conocer su debilidad para obrar de la misma manera, salir rápido de escena. Y usted va a comprobar usted mismo, por usted mismo, que esto funciona. Tenemos que comportarnos como siervos de Dios. Allí la palabra es dura. Usted recuerda que este tipo de servidores eran aquellos que habían ganado su libertad, sin embargo querían quedarse en la casa de su amo. Le cortaban la oreja con una lesna. Esto significaba que ellos hacían su servicio con la misma responsabilidad que antes, sometiéndose de la misma forma que antes, pero ahora lo hacían diciéndole a su amo que lo hacían porque le amaban. Porque le amaban. Qué bueno es cuando nosotros hacemos las cosas impulsados por el amor y desarrollamos este tipo de servidumbre. No nos sentimos mal porque alguien se beneficie y alguien nos mire por arriba del hombro o alguien nos critique. Lo hacemos porque lo hacemos para nuestro amo. Lo estamos haciendo para el Señor que hizo todo por nosotros. Al final del camino,
en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es el que ocupa ese lugar, lo hacemos para Él, aunque claro, estamos en el mundo y en el tiempo y hay personas que sacan una tajada de aquello que nosotros hacemos. Comportándonos correctamente, dice el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pero, mire, usted tiene que amar a los hermanos. Amar implica hacer cosas concretas, no es solamente decir, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Alguien dijo que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones anclan la expresión en un hecho, y ese hecho se recuerda durante muchísimo tiempo. Y eso genera vínculos poderosos que nos mantienen unidos. Hay que mantener la unidad. Si usted ama de esta forma, la unidad se puede sostener. ¿Es difícil sostener la unidad? Y claro que es difícil sostenerla, porque yo pienso de una forma y usted piensa de otra. Usted opina esto y aquel opina aquello. Pero, ¿sabe? Tenemos que todos desarrollar una actitud humilde para que el amor sea genuino y podamos todos remitirnos al juzgamiento que hace la palabra de Dios sobre lo que nosotros estamos discutiendo. Entonces, ya dejamos de discutir y nos ponemos a estudiar. A ver de qué manera resolvemos este entuerto, le decimos en nuestra tierra. Un entuerto sería un problema difícil de resolver. Tenemos que temer a Dios y honrar. Honrad a todos. Allí la palabra paz, de lo que viene pantas, implica a todos y cada uno. No dejamos a nadie al margen. Esto lo podríamos expresar de esta manera. Incluimos, con una inclusión verdadera, no con esta palabra prestada que utilizan en el mundo para reflejar otras cosas, sino con una auténtica inclusión. Vaya, Dios nos ha incluido en su familia y no merecíamos estar allí. No lo merecíamos, pero formamos parte de su familia y vaya que lo disfrutamos. Tememos a Dios. No es, aunque la palabra suena a fobia, phobos, no es que estamos aterrorizados. Debiéramos estar aterrorizados cuando pecamos groseramente. Sin embargo, nosotros tenemos un temor reverencial, estamos presintiendo que Él es grande, que observa todo, que conoce nuestros pensamientos, que sabe cuáles son nuestras acciones, incluso nuestros pecados discretos, los conoce. Por eso usted tiene que temer. Si usted teme, está en buen camino para enmendar su camino, para resolver esos problemas. Muchos de aquellos que habían sido maltratados estaban muy enojados y querían volver y hacer cosas inconvenientes. Imagino, yo opino. Estoy tratando de introducirme en un territorio que no, diríamos, está registrado con detalle en la Escritura, pero pensamos a través de nuestra propia experiencia personal. Tolerando los variados tratos a los que somos sometidos por la autoridad. Mire, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos. El criado sujeto al amo, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tenemos que entrenar a nuestros jóvenes y también a nuestros adolescentes para que puedan interactuar en situaciones como estas. Usted sabe, en mi país hay una baja tolerancia. Tenemos que pedir todo por favor, decir muchas gracias. Claro que las reglas de cortesía implican que usted pida por favor y diga gracias cuando termina. Pero cuando alguien le da una orden y su patrón, usted tiene que obedecer con presteza. Eso no habilita al patrón para que lo trate de manera descortés o poco amable. Lo que estamos tratando de destacar es lo que Pedro está tratando de enseñar. Tenemos que hacerlo de esta manera, sujetándonos. Nos sometemos voluntariamente. Detrás de la escena no está el bravucón que nos está maltratando. Detrás de la escena nosotros vemos al hermoso, aquel que llena nuestro horizonte, al preciado del mundo, a Jesucristo el Señor. Cuando habla allí de a vuestros amos, hay una versión que lo traduce los de áspera condición. Hay personas que son ásperas, que no pueden decirlo de otra forma, no les sale, no han aprendido, son rústicos. Pero que sean rústicos o ásperos no nos habilita a ninguno de nosotros a no ser obedientes. Sí tenemos que aprender que somos mansos, pero no somos sonsos, como dicen en mi tierra. Cuando hay que decir algo hay que decirlo, lo decimos nosotros en este tiempo, en esta realidad, en donde nosotros no somos esclavos de la misma manera que estos hombres fueron en el pasado,
porque hemos ganado derechos, y esos derechos se plasmaron en leyes, y estamos en un tiempo distinto. Entonces podemos hacer un reclamo, decir, bueno, me parece que esto es injusto. Y lo hacemos con altura, lo hacemos siempre, a veces no lo hacemos, nos abstenemos de entrar en conflictos. Asimilando el dolor producido por quienes no admiten nuestra sensibilidad espiritual, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Así que, querido hermano, padecer injustamente está previsto en la Escritura. Esto de que siempre nuestra vida va a ser un lecho de rosas o que tenemos que permanentemente estar propendiendo al bienestar y que las cosas nos van a salir extraordinariamente bien, puede ser muy romántico, pero puede sucedernos en distintos momentos en nuestra vida y Dios permite que eso suceda y nuestro corazón se llena de gozo porque pasa, es una realidad. Dios nos bendice en nuestra familia, en nuestros trabajos, pero a veces también tenemos que asimilar el hecho de que la realidad cambia y ahora, en vez de estar experimentando cosas buenas, lindas, que al cuerpo le agradan, experimentamos otras. A estos hombres a quienes Pedro les escribe, fueron sorprendidos por acontecimientos que ellos no deseaban que se burlaran de ellos, no deseaban que los maltrataran, no deseaban que los segregaran, sin embargo lo tuvieron que experimentar y lo hicieron con integridad. Y como Pedro está pensando en todos los detalles, porque él se ve a sí mismo, un hombre explosivo, con un carácter muy particular, está utilizando la pluma, dejándose inspirar por el Espíritu Santo para darle herramientas a estos hombres y a estas mujeres para que tengan un comportamiento cristo-centrado. Porque esto merece aprobación. Y esto alude a la obediencia o al respeto o al sometimiento voluntario frente a personas que son ásperas. Soportar molestias significa llevar arriba desde abajo. Alguna vez levantó un peso intenso, mire, yo se lo grafico, 40 kilos, usted tiene que levantarlo. Usted quiere levantar a menudo 40 kilos, pero a veces tiene que levantar esos 40 kilos. Los varones a veces tienen que levantar 50, yo creo que pesa 50 kilos una bolsa de cemento. Por ahí, en este país no, pero en mi tierra sí. Sabe que hay que hacer esfuerzo para levantar. Hay veces que hay circunstancias que se asemejan. Tenemos que levantar un peso que nos excede, al cual no estamos habituados, una y tal vez varias veces. Y tenemos que hacerlo. Porque esto, dice, merece aprobación. Aunque no sea justo que nos lo soliciten. ¿Cuántas cosas injustas seguramente mis hermanos tienen que enfrentar a diario en el trato con otros? Pero esto Dios lo mira desde el cielo. Y usted permítame que lo diga de esta forma, no es exactamente así, pero yo me gusta pensar que Él en algún lugar lo apunta. No necesita apuntarlo, ¿entiende? Porque es omnisciente, eso le queda claro, pero para graficarlo, con una conducta humana, estoy haciendo algo para que se entienda. Dios guarda en su mente, en su corazón, registro de estas cosas y es importante que usted y yo lo tengamos muy en claro. La experiencia que Dios aprueba, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. ¿Qué clase de gloria puede ser que alguien se comporte mal y por lo tanto lo abofeteen y se coloque como una víctima frente a otro cuando ha recibido en parte lo que merecían sus hechos? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Así que si usted se aguanta el maltrato, si usted se aguanta, mire, esa actitud descortés o poco amable de su hermano, esto Dios lo aprueba. Ahora, cuídese aquel que tiene la actitud descortés, poco amable o es el originador del maltrato. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Dijimos que nos relacionamos socialmente porque esta es una expresión de la auténtica espiritualidad cristiana. Primera de Corintios capítulo 2, verso 15 dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Lo importante es que seamos cristianos espirituales.
De esto está hablando, ocupándose de cosas concretas de la vida cotidiana, Pedro con los receptores de su carta. Y usted y yo tenemos que también ser espirituales, porque nosotros entonces podemos examinar, podemos cuestionar, podemos investigar todas las cosas. Esto es imprescindible para que usted, con el auxilio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que alumbra, pueda determinar con claridad qué corresponde y qué es lo que no corresponde. Y si usted no tiene claridad, por distintas razones, pida ayuda, comparta con otros que están un poquito más adelantados. A veces queremos nosotros tener respuestas para todos los temas y no hemos transitado lo suficiente en las páginas de la Escritura como para poder haber desarrollado esta capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, dice 1 Corintios 2:13, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, el Espíritu le ayuda a colocar cada cosa en su sitio, lo espiritual va con lo espiritual. Acomodando allí significa interpretar y combinar. Mire qué interesante, combinar. A veces hay una dualidad. Somos espirituales o pretendemos serlo cuando estamos en una reunión. Nos colocamos una buena vestimenta, ponemos cara de cristianos y vamos allí y tratamos, hacemos nuestro sincero y mejor intento. Sin embargo, tenemos que combinar lo de nuestra vida en el cuerpo y en el tiempo con aquellas cosas trascendentes que tienen que ver con la eternidad. Esto lo puede hacer el Espíritu Santo con principios que encontramos en la Escritura. Lo que hacemos en nuestra vida cotidiana tiene que tener un correlato con aquello que Dios está esperando de nosotros. Por eso, entre otras cosas, le dice al esposo que trate a su esposa como un vaso frágil. Mire, el esposo tiene que tratar a la esposa como un vaso frágil. Frágil. Si usted tiene alguna duda, o usted tiene otro hábito cultural, allí no hay ninguna duda. No quedan dudas. De la misma manera que yo hice énfasis en esto, usted puede hacerlo en algún otro asunto que forme parte de su interés, que le genere alguna duda. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, se está refiriendo allí el apóstol Pablo a su responsabilidad, pero también a su derecho, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Qué bueno es cuando nosotros cuidamos a aquellos que están haciendo cosas espirituales por nosotros. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios que nos acompaña, que nos cuida? En un sentido, nosotros tenemos que responsabilizarnos de hacerle la vida llevadera a aquellos que nos traen el maná del cielo. Esto no significa que aquel que tiene esta actividad se puede abusar, porque hemos aprendido en la Escritura que Pablo no quería hacer carga económica absolutamente para nadie. Él tenía 2 manos para trabajar, pero como era más importante argumentar la palabra de Dios en medio de aquella sociedad, desestimaba eso para su bienestar y se comprometía en hablarle de Dios a las personas para que entendieran lo grande que es Dios. Y les hablaba a los cristianos sobre la doctrina que encontraba él en la Escritura para que los cristianos tuvieran una vida acorde al propósito y al plan de Dios. Hay un texto en Gálatas que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Así que un signo de la espiritualidad es que estemos prestos a acompañar en este proceso a aquellos que tengan que recorrer este momento tan doloroso. Importante es entonces con esta espiritualidad auténtica que nos permite separar una cosa de la otra, lo correcto y lo incorrecto, y que nos da un corazón generoso para tomarle de la mano a aquellos que se han equivocado, que estemos modelando a Jesucristo en un mundo que se pierde, haciendo las cosas que estas personas necesitan. En el mundo las personas necesitan medicamentos, claro que los necesitan, y si usted los tiene y los consigue, tiene la responsabilidad de distribuirlos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo lo que nos viniera a la mano, según nuestras fuerzas. Y aparte, no hacer aquello que está a nuestro alcance es pecar. Cuando no hacemos lo que podemos hacer, estamos pecando. Muchas veces nos hacemos los distraídos con la potencialidad que tenemos, pero seguramente si usted hace un análisis, dentro de la congregación hay muchos talentos, muchas capacidades, muchos recursos, que cuando usted los coloca en las manos de Dios, puede suplir la necesidad de muchos otros. Primero, los domésticos, aquellos que viven y sienten, comparten el ministerio en el lugar, pero también aquellos que están fuera.
otros hermanos en la fe, o tal vez los vecinos, a quienes tenemos que mostrarle a Jesucristo. ¿Cómo se lo va a mostrar usted? Con retórica. Se lo va a mostrar tan solo hablándole. Mire, háblele, es importante. Si no escucha, no va a creer. ¿Por qué? Porque el oír es por la palabra. Entonces, usted tiene que estar preparado y dispuesto para comunicar con todas las letras cómo es el Evangelio de Jesucristo. Pero también tiene que estar dispuesto a invertir de su tiempo para pasar tiempo con estas personas, para mostrarle generosidad y gentileza, identificarse con sus dolores. En la Argentina hay una asociación de médicos cristianos. No sé si en este país hay una asociación de médicos cristianos. No la hay. ¿Saben lo que hacen los médicos cristianos? Se reúnen. ¿Y qué hacen? Comilonas. Bueno, sí, seguramente comen. Hacen, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Eh? Bueno, allá hacen parrilladas. Yo estaba buscando un nombre de una comida de ustedes, que no me viene a la memoria porque tengo un... Baleadas. Ahí está. Están todos los médicos con las baleadas. Una super tipo... Jumbo, ahí está. No, me dijeron otro nombre hoy. Ahora me lo olvidé. Ahí está. Póngale el nombre que usted quiera. Bueno, yo se da el lujo a veces de poder estar juntos, hablar de cosas del Señor y pasar un buen momento conmigo. Qué lindo es, diríamos, experimentar el amor fraternal de esa forma. Pero ¿saben qué hacen? Planifican el año. Se van a subir arriba de un colectivo, oftalmólogos, médicos clínicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales y otras especialidades médicas. ¿Por qué? Porque van a ir a un lugar. Por lo regular van a reservaciones aborígenes, ¿a qué? A ayudar. Le sacan los piojos, le miran a ver si están viviendo bien. Llevan odontólogos también, para ver cómo está su salud bucal. Y allí hacen ese trabajo de amor, no cobran a nadie, regalan los anteojos, los marcos, los cristales. Les dan la oportunidad de sentir cómo aman los profesionales cristianos a las personas que tienen necesidad. Mire qué lindo trabajo. Mire qué lindo involucrarse en algo así. ¿Puede estar Dios ausente de una iniciativa de este tipo? No. ¿Por qué? Porque esas personas a las cuales ayudan nunca lo podrían haber recibido si estos hermanos no van. Piense que tal vez usted está ayudando a personas que no recibían lo que usted le da de ningún otro individuo, persona, oficina estatal, porque escasean, porque no hay, porque es difícil de adquirir, porque es muy costoso. Yo lo he comentado personalmente, pero en alguna oportunidad nosotros nos convocaron con Laura a buscar muestras médicas. Y nosotros cargamos todo un vehículo, íbamos con bolsas de consorcio, eran 10, no nos entraban las 10 bolsas. Entonces, vaciamos las 10 bolsas de consorcio dentro del auto. Así es que teníamos medicamentos abajo del asiento, en la palanca de cambio, en la guantera, medicamentos por todos lados, los blisters que se metían no podíamos ni adelantar ni arreglar el asiento porque pisábamos los blisters. Muchas personas se beneficiaron de esto. Mandamos a muchas provincias argentinas en donde los planes sociales del gobierno no llegan por distintas razones, en algún lugar quedan. Alguien los utiliza o los revende o no hacen que lleguen o suponen que esa población no merece tener buena salud. Los cristianos, ¿qué hacemos? Nos ocultamos, nos reservamos el medicamento para nosotros. No, lo conseguimos y lo distribuimos. No lucramos con estas cosas. Generosamente nos involucramos. Qué bueno. ¿Y qué decir de otra iniciativa de esta iglesia? Poner el oído a las personas que tienen dolores en el corazón. No precisamente para hacer catarsis, o tal vez sí, sino para tratar de ayudarse unas a otras para poder remontar situaciones harto difíciles. Que Dios les dé luz a todos, queridos hermanos, para que continúen en esta senda. Seguramente Dios bendecirá porque hay suficiente evidencia en la Sagrada Escritura para poder afirmar de una forma casi concluyente que no podemos tan solo quedarnos con la expresión verbal. Tenemos que agregarle cosas a lo que nosotros decimos. Quiero terminar mencionando algo que está allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Denme un poquito de tiempo que yo llegue y lo leemos.
Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Dice el verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Es lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 42. Mateo, capítulo 10, verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que el trato recíproco, el hecho de tener en mente la asistencia principalmente de aquellos que formamos parte de la fe y en extendido aquellos que nos rodean, que ignoramos quiénes son, es algo que Dios no va a olvidar, que Dios está dispuesto a recompensar. No podemos nosotros evitar involucrarnos entonces en este tipo de actividades. Que el Señor le bendiga para que usted disfrute cada oportunidad que Dios le coloque. Hace mucho tiempo, muchas personas, viendo la necesidad de nuestros pequeños allí en el hogar de niños, hicieron cosas sorprendentes. Lo hicieron personas que no tienen una fe semejante a la nuestra, y lo hicieron personas que forman parte de la familia de la fe. Unos y otros se desprendieron de cosas valiosas para que los pequeños recibieran aquello que era necesario para su vida. Y sabe, el bienestar que produjeron esas acciones nos hizo a nosotros reflexionar sobre la importancia que estas acciones tienen, cómo construyen la identidad de los pequeños, cómo esas acciones de gracias de estos niños se elevan a los mismos cielos, estimuladas por gestos generosos de personas que para ellos pudieran ser desconocidas inicialmente, pero que Dios conoce. Que podamos nosotros representar a estas personas que, conocidas o desconocidas, a sabiendas del valor que Dios le da, están dispuestos a hacer con su esfuerzo y también con su entrega todo lo necesario para que se eleven acciones de gracias desde la tierra hacia los cielos. Y Dios reciba la gloria que Él merece por todo. Que Dios bendiga.